Diría que es uno de los artículos más importantes que has escrito en los últimos meses. Y aquí está el título de tu nuevo texto. ¿Cómo China y Pakistán podrían ofrecer el acuerdo real? ¿De qué se trata exactamente? ¿Y qué significa eso, Pepe? Exactly. Of course, it's not that China and Exacto. Pakistan are Claro, going to no leave es que China y Pakistán vayan a cerrar un acuerdo de inmediato. No puedo explicarlo en un titular breve, lo más corto posible, que diga que están trabajando intensamente para finalizar un memorando de entendimiento. Eso es una historia completamente distinta. Es solo el primer paso. Y después, según los negociadores, puede haber un periodo de entre 30 y 60 días en el que empiecen a tratar los detalles, las cuestiones realmente importantes. Así que este artículo fue todo un trabajo, y es importante por varias razones. Tuve acceso directo a información privilegiada de personas muy cercanas a la mesa de negociación, chinos, pakistaníes y también iraníes. Algunos de esos iraníes, estoy seguro de que conoces a algunos, pero probablemente no a todos. En este punto, siempre son extraordinarios a la hora de ofrecer información y demostrar confianza. in terms of volunteering information, in terms of trust. They know that I will faithfully Saben que voy a respetar fielmente la confianza que han depositado en mí, y eso es una enorme responsabilidad. Y lo mismo ocurre con los chinos con los que hablo aquí en Shanghái. Shanghái puede que no sea la capital política de China, es la capital económica y cultural, pero la circulación de información aquí es algo extraordinario. Además, hay una tradición de pensamiento crítico. Algunos de los académicos y analistas más brillantes enseñan en las universidades de Shanghái, así que es el lugar perfecto para estar. Y he reactivado mis contactos con Pakistán. Le tengo mucho cariño a Pakistán y me ha alegrado mucho que en estas últimas semanas haya podido reactivar algunos canales muy importantes con ellos por sus esfuerzos de mediación. Así que, cuando juntas todo esto, es posible escribir una columna como esta. Obviamente, no puedo dar nombres, por razones evidentes. Obviously, I cannot name names for obvious reasons. And the people who already read it linked Y la gente que ya lo ha leído, sobre todo los vinculados a la diplomacia y a la inteligencia, les encanta que todo esté construido, diría yo, como una narrativa muy sólida y realista, pero sin mencionar nombres. Se destaca el papel crucial de tres actores. Irán, que ha dejado muy claro, diría incluso evidente, su papel ante los pakistaníes como mediadores. Y China, en segundo plano, como garante, con posiciones que han sido muy claras desde el principio. Y tú lo sabes, Nima. Llevas informando sobre esto desde el inicio, y sabemos que las posiciones esenciales de Irán no han cambiado ni van a cambiar. Los pakistaníes, en cambio, están en una situación muy difícil, y mucha gente está realmente impresionada por cómo están manejando todo esto. immensely impressed on how they are pulling it off because they are the go-between Porque ellos son el intermediario entre la administración Trump, que es extremadamente volátil, y en la que sencillamente no se puede confiar ni en lo que dicen ni en lo que hacen. Las petromonarquías del Golfo, que están intentando pensar en el siguiente paso, y ese paso no va a estar bajo el paraguas de seguridad estadounidense. Irán, por supuesto, porque Irán y Pakistán están hablando constantemente sobre el proceso en sí. Rusia, claro, porque todos sabemos que la guerra por delegación en Ucrania, la llamada Operación Militar Especial, está entrando en una fase completamente distinta. Y esa es la gran preocupación rusa en este momento. Pero no pierden de vista a Irán, porque saben que ambas guerras están totalmente interconectadas. Y por supuesto, China. interconnected. And of course, China. And it's great to be in China at this particular moment because we had Y es estupendo estar en China en este momento, porque hemos tenido 3 reuniones de enorme importancia, Nima, una tras otra, semana a semana. Todo empezó con la visita de Trump, que como todos sabemos, no tuvo realmente nada serio. Pero por supuesto, Xi Jinping estaba prestando muchísima atención a lo que podía estar pasando por la cabeza de este presidente de Estados Unidos de 4 años de mandato. La semana siguiente vino el presidente Putin a Pekín, y ahí sí tuvimos algo de verdad, porque emitieron su declaración conjunta, que básicamente sienta las bases para construir un mundo multipolar.
Y además tuvieron una ceremonia del té de más de 2 horas, muy privada. Over 2-hour tea ceremony, very private. Only Xi, Putin, three members of, Solo estaban Xi, Putin, 3 miembros de cada delegación y los traductores. Hablaron sobre todo de que Estados Unidos está fuera de control, de la guerra en Ucrania y por supuesto de Irán. Y lo que pasó a principios de esta semana, Nima, fue aún más extraordinario. Una delegación pakistaní de altísimo nivel fue recibida por Xi Jinping en Pekín el lunes. Estaban todos: su principal negociador, el mariscal de campo Asim Munir, el ministro de Exteriores, el primer ministro. Por supuesto, todo esto es un aniversario triunfal honorario especial en el de Pakistán, los proyectos de nueva ruta de Sigda, them. A special relationship, projects in the new Silk Roads, etc. But, of course, Xi Jinping needed to. Pero claro, Xi Jinping necesitaba escuchar directamente de los pakistaníes qué están haciendo en la práctica en el ámbito de la mediación, con el pleno apoyo de China. Así que, cuando juntamos estas 3 visitas, Nima y todos vosotros, ahí está. Este es el plan de ruta de los actores más importantes de Eurasia que intentan organizar una salida a esta guerra. Obviamente, estas personas, los que están sentados a la mesa, los que negocian, son muy inteligentes y son auténticos practicantes de la Realpolitik. No se hacen ilusiones. Ya sabían, incluso antes de lo que ha pasado en estos últimos días, que el lobby sionista haría todo lo posible por aplastar, destruir, hacer saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo. Y ese es justo el punto en el que estamos ahora. Entonces, ¿eso significa que la posibilidad de un memorando de entendimiento está muerta? No. Y ese es el punto principal de la columna. No está muerta, pero ahora mismo está en un momento muy peligroso. Esta semana, y al menos hasta mediados de la próxima. Si en estos próximos 6 o 7 días conseguimos, digamos, cruzar este abismo, hay una posibilidad real de que tengamos un memorando de entendimiento y, por supuesto, el inicio de negociaciones en detalle. ¿Es esto una solución? Por supuesto que no, porque sabemos que una vez más, según nuestro gran amigo, el gran maestro Sergei Lavrov, Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. Y todos estos actores, Nima, lo saben, y tienen que lidiar con ello. Pero eso no significa que tengan que parar o desesperarse. No, siguen haciendo su trabajo. Es increíble. Es como una colonia de hormigas construyendo algo dentro de la propia colonia. Siguen trabajando día y noche, sin parar. Y claro, hay algunos de esos avances que sí podemos ver, como la posibilidad de que esos $12,000 millones en bancos cataríes se liberen por fin. Así que estamos en un punto en el que eso podría suceder. Pero eso es solo un detalle, porque los iraníes dicen, oye, nos deben al menos $100,000 millones. Así que hasta llegar ahí, queda un camino muy largo. Y por supuesto, hubo provocaciones contra Irán a principios de esta semana, claro. There were provocations against Iran early this week, of course. Iran decided not to respond. Irán decidió no responder con fuerza. ¿Por qué? Por el Eid, por la peregrinación a la Meca. No quieren que haya repercusiones que afecten a los peregrinos de todo el mundo musulmán y de las tierras del Islam que ahora mismo están en Arabia Saudí terminando su Hajj. La semana que viene eso habrá terminado. Así que podríamos ver una respuesta iraní mucho más contundente que hasta ahora. Hay una tensión entre la vía diplomática y de inteligencia que sigue avanzando, incluso contra todo pronóstico, pero cualquier cosa puede pasar por el camino y hacer que todo se derrumbe. Así que ese es exactamente el punto en el que estamos ahora. Y eso es lo que intento explicar en este artículo. Sí, es una lectura difícil, pero intento explicarlo de la forma más digerible posible, yendo al grano y señalando las prioridades de todas las partes. Y por supuesto subrayando que si seguimos un camino hacia la paz, como el que los negociadores intentan alcanzar, todo el panorama cambia por completo. De hecho, ya ha cambiado, Nima, como bien sabemos. Ya estamos en el orden posamericano establecido en Asia Occidental. Aún no sabemos cómo se va a configurar, pero ya es un nuevo escenario.
Y eso se suma a la desesperación, la impotencia y la furia, la rabia del lado estadounidense y especialmente del lado sionista internacional. American side and especially the international Zionist side. Sabes, hoy Ben-Gvir dijo que Israel no va a dejar que Donald Trump firme un mal acuerdo con Irán. No sé qué más pueden hacer. Va a ser un mal acuerdo para Estados Unidos, para Israel, especialmente para Israel, porque no veo que haya mucho beneficio para Estados Unidos. Todo gira en torno a Israel. Son las bases estadounidenses en la región las que están combatiendo. Básicamente, la razón principal es Israel. Por eso están tan desesperados ahora mismo. Están atacando Líbano, en la parte sur del país. Definieron una línea amarilla en el sur y ahora están cruzando esa línea. Dicen que esa línea amarilla ya no importa. Y cada vez parece que pasa algo. Como acabas de mencionar, algo está ocurriendo. No sé qué tan importante es eso, ni qué tan crítico, ni si esas negociaciones o esas conversaciones que están teniendo son realmente sostenibles. Yes, we know a lot of things are happening. Nima. Sí, For sabemos que están pasando muchas cosas, Nima. Por ejemplo, después de este artículo recibí otro lote de información que probablemente usaré para otro, quizá antes de que acabe la semana o a comienzos de la próxima. Todo se está moviendo muy rápido. Pero claro, tienen que estar preparados para una interferencia muy desagradable de todos esos sospechosos habituales en Washington, todos los neoconservadores, todos los sionistas, la red sionista internacional, ya sabes, el eje del sionismo en todas partes. Y por supuesto, ¿cómo van a responder? Por ejemplo, una de las preguntas que le hice a uno de los negociadores, y me dio una respuesta indirecta, de hecho. And he gave me an indirect answer, in fact. I was asking, okay, assume we have. Yo preguntaba, vale, imaginemos que tenemos el camino hacia un acuerdo y que Israel decide que no, que va a seguir bombardeando Líbano, anexionando ilegalmente territorio libanés y matando a civiles libaneses a gran escala, que es lo que llevan haciendo desde hace meses. ¿Cómo va a responder Irán? ¿Va a limitarse Irán exclusivamente a un acuerdo con Estados Unidos? ¿O va a reaccionar ante los horrores israelíes, que es lo único que saben hacer? Por supuesto que Irán va a responder y le dirá a Estados Unidos, mirad, esto puede salirse de nuestro acuerdo, pero os lo dijimos desde el principio, que si los sionistas se descontrolan, nosotros vamos a responder. If the Zionists go on a rampage, we are going to respond. That's it. But the thing is, will the Trump Eso es. Pero la cuestión es, ¿reconocerá la administración Trump que ese es el caso? Probablemente no. Así que ya sabes, pasamos de un callejón sin salida a otro. De hecho, por eso es tan peligroso. Aún así, tenemos que mantener una actitud positiva ante todo esto, porque hay una posibilidad real sobre la mesa que se está discutiendo. Así que creo que todos nosotros tenemos que insistir en eso. De lo contrario, Nima y todos vosotros nos rendimos. Y entonces habrá guerra otra vez. Y esta guerra va a destruir lo que aún no ha sido destruido, no solo en Asia Occidental, sino también en la economía global. Son estas personas, estos fanáticos, estos terroristas fanáticos, lo bastante locos como para hacerlo. Lunatic enough to do that. Yes, Sí, lo están, les da igual. care. So, and that's why it's so dangerous. Y por eso es tan peligroso. Estás tratando con un grupo de asesinos. Estás frente a una máquina de matar gigantesca, una de las más brutales de la historia moderna y de la historia en general. And history as a whole. Pepe, ¿cómo ves el papel de Qatar? Has mencionado a los iraníes. Sabemos que Irán, el presidente del Parlamento iraní, junto con el gobernador del Banco Central de Irán y el ministro de Exteriores, fueron a Qatar por esos 12.000 millones de dólares que acabas de mencionar. Eso representa la mitad de los activos iraníes congelados en el extranjero. Entonces, ¿cómo ves el papel de Qatar? ¿Se están implicando más? Porque antes teníamos a Pakistán, y has dicho que Pakistán está desempeñando un papel muy importante ahora mismo. Pero ¿cómo ves el papel de Qatar y del Consejo de Cooperación del Golfo? Yeah, the top mediators are Pakistan. Sí, los principales mediadores son Pakistán.
Qatar no quiere implicarse. Qatar quiere protegerse de cualquier efecto adicional, de posibles consecuencias negativas para su economía. Ya han sufrido bastante. Así que, para ellos, desbloquear esos fondos que están en bancos qataríes no es un gran problema. No es dinero qatarí, está en bancos qataríes, y pueden hacerlo. Incluso Trump podría presentarlo dentro de Estados Unidos ante la opinión pública diciendo, mirad, no lo hicimos nosotros, lo hicieron los qataríes. Así que es algo que conviene a todos, y los iraníes lo saben. Por eso enviaron esa delegación de altísimo nivel a Doha. Es algo que se puede hacer. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Pero cuando llegamos a los acuerdos realmente difíciles, todo lo que tiene que ver con el expediente nuclear, el programa balístico de Irán, el apoyo al eje de resistencia o el nuevo estatus del estrecho de Hormuz, ahí la cosa cambia. Entonces sabemos que llegado ese punto, será un infierno. Podríamos pasarnos años negociando cualquiera de estos temas, ¿verdad? Así que, solo para dar una idea de cuál es la mentalidad en estas negociaciones ahora mismo. Ellos saben que, vale, pueden lograr un pequeño éxito aquí, otro allá, y que eso quizá empiece a generar impulso. Y entonces, tal vez, eso demuestre, sobre todo a Occidente, olvídate de los malditos sionistas, especialmente a Trump y a la gente que le rodea, que esto es inevitable, que solo hay una salida para él. Alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda vender a la opinión pública interna como una victoria, al estilo Trump, como si fuera un espectáculo de artes marciales mixtas. ¿A quién le importa? Mientras Irán reciba el respeto por sus derechos, su soberanía, su independencia y los sacrificios que ha hecho, no les importa cómo se venda eso dentro de Estados Unidos. They don't care how this is going to be sold inside the US.